La sesión. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar de inversiones en bienes raíces, vamos a hablar de Calgary como oportunidad de inversión, pero también vamos a hablar en general de estrategias de inversión inmobiliaria. Y por supuesto, al final vamos a dejar un espacio para que puedan hacer preguntas, ¿ok? Y poder responder. En primera instancia, quisiera que me colocaran en el chat, por favor, desde dónde se están conectando y también cuál es su expectativa o qué estarían buscando al registrarse en este webinar y al asistir a este webinar. Voy abriendo el chat por acá para poderles leer. A ver si hay algún comentario. ¿Qué te trae a este webinar? ¿Qué vienes buscando? ¿Por qué te interesa, digamos, la información? Y adicionalmente, ¿desde dónde te estás conectando? Si es posible, por favor. Pueden escribirlo, también pueden comentarlo. Si quieren, somos pocos, podemos aprovechar para que puedan también simplemente abrir sus micrófonos y comentar sobre las dos preguntas que les acabo de hacer. A ver, buenas noches, Montreal. Bien, Constanza, bienvenida. El interés aprender sobre el tema. Ok, pero ¿hay algo específico, Constanza, que quieres aprender o es simplemente algo en general? Lo digo porque puede que a lo mejor te interesa algo en particular y me gustaría poder abarcar, digamos, la expectativa que ustedes tienen dentro de lo posible. A ver. Hamilton, rendimiento y forma de operar. Ok, Sael. Bien. Si vamos a hablar un poco de rendimientos, ahora cuando tocamos ese tema es importante pues ya como que profundizar qué estarías buscando tú como cliente o como inversionista, porque obviamente hay, digamos, diferentes objetivos a la hora de hacer la inversión, hay diferentes formas de medir también esos rendimientos de acuerdo a cada uno de esos objetivos. En fin, voy a tocar parte de ese tema. Sin embargo, para profundizar un poco más sobre eso, pues te invito a que quizás tengamos una llamada para poder entender exactamente cuáles son, qué tipo de información en cuanto a rendimiento, porque puede haber rendimientos por rentabilidad, pueden haber obviamente rendimientos por revalorización del inmueble, entonces va a depender de todas esas cositas. Ok, vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar ya. Ok, voy a hablar un poco de quién soy, voy a hablar también de algunas cosas o algunas generalidades sobre Calgary, que es la ciudad que propiamente yo atiendo. Sin embargo, yo tengo equipo en diferentes partes de Canadá, en diferentes partes de los Estados Unidos también. Nos especializamos en el tema de inversionistas principalmente y obviamente pues también tengo muchas personas de otras partes de Canadá que vienen particularmente a invertir a Calgary, bueno, por las ventajas que Calgary ofrece desde diferentes aspectos que voy a estar comentando el día de hoy. Los beneficios de invertir acá también los voy a tocar. Voy a comparar el análisis de mercado actual aquí y en otras provincias. Voy a hablar de algunas estrategias de inversión en bienes raíces y cuál es la información o qué se debe tener en cuenta principalmente o cuáles son las diferentes estrategias que se pueden utilizar o el diferente tipo de estrategias que generalmente los inversionistas utilizan. ¿Cómo es el proceso de compra y qué nos enfocamos cuando trabajamos con inversionistas? Esto también lo voy a decir, digamos, más someramente, pero también lo voy a abordar. Y estudios de casos y testimonios de algunos clientes. Entonces, bueno, soy Marieta Méndez, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos o acompañarme en esta sesión
dirigida específicamente a inversionistas. Soy agente inmobiliario, soy profesional de real estate, licenciada en la provincia de Alberta. Tengo un equipo de trabajo con personas licenciadas en Montreal, en la ciudad de Quebec, en Toronto, en las adyacencias a otras ciudades de Ontario también, BC, específicamente Vancouver, Kelowna, Victoria, y también tengo equipo en algunas ciudades de los Estados Unidos, como Miami, en algunas ciudades de Florida, como Miami, Orlando. También en Texas tenemos parte del equipo, tanto en la ciudad de Dallas como en la ciudad de Houston. Y también tenemos parte del equipo en Atlanta, en el estado de York. Con nuestro método de inversión inteligente 360, ayudamos a inversionistas ocupados a generar ingresos pasivos garantizados y diversificar su portafolio sin esfuerzo ni estrés, logrando resultados en tiempo récord. Una de las cosas que mayormente hacemos es no solamente acompañar al cliente con el análisis financiero de la inversión, sino que también luego de cerrar con los clientes, los seguimos acompañando en un análisis ya semestral o anual de cómo va su inversión, cuánto está rindiendo. También hacemos, digamos, unas proyecciones para poder ir viendo año a año si la inversión vale la pena mantenerla o es importante, por ejemplo, en algún momento o en algún punto del camino, es importante ya vender esa propiedad y comprar una nueva propiedad. Es decir, los vamos acompañando no solamente en el momento de atenderlos para escoger la propiedad e invertir, sino también haciendo análisis periódicos sobre cómo va esa inversión, cuánto está rindiendo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Continuamos por acá. Sabemos que tomar decisiones informadas es clave para el éxito de bienes raíces, por eso hemos creado esta masterclass en datos que son basados en fuentes confiables como la Asociación de Real Estate, tanto de Canadá como de Alberta, Bigger Pockets y los principales desarrolladores de Calgary, específicamente cuando abordo números o información acerca de la ciudad de Calgary en específico. Estamos siempre, digamos, al tanto de las áreas con mayor revalorización, de las proyecciones de flujo de caja y de rentabilidad, de incentivos exclusivos para propiedades en construcción en cada una de las ciudades donde atendemos inversionistas. Vamos a hablar someramente de Calgary, cuáles son sus características, su población y economía, cómo es el mercado inmobiliario actual y cómo es el mercado de renta en Calgary. Calgary es la ciudad más grande de Alberta y una de las mayores, una de las ciudades con mayor crecimiento en Canadá. Es conocida, por supuesto, por su cercanía a las montañas rocosas, su calidad de vida y su seguridad. Tiene un clima continental con inviernos fríos y veranos cálidos y muchos días soleados al año. Esto es algo que sorprende a mucha gente porque Calgary tiene más de 330 días de sol al año en promedio. Cuenta con una infraestructura muy moderna, una amplia red de transporte público y múltiples opciones recreativas y culturales. ¿Cómo es su población y su economía? Tiene una población de cerca de 1.800.000 habitantes, sigue creciendo constantemente debido a la inmigración, sobre todo debido a la inmigración interprovincial que ha sucedido durante los últimos 3 años, específicamente después de la pandemia. Sigue siendo un atractivo centro, o es conocido también por su atractivo como centro económico. Es un importante hub de la industria energética, especialmente el petróleo y del gas, además de que hace unos 10 o 12 años Calgary viene siguiendo programas de diversificación de su economía, lo cual la hace cada vez menos dependiente de la industria energética y también tenemos pues amplias oportunidades en las industrias de tecnología, turismo y finanzas. Cuenta con una de las tasas de desempleo más bajas del país y tiene altos ingresos promedio. Esto es algo que sorprende a mucha gente porque en Calgary, a pesar de que el costo de vida es mucho más bajo que en otras ciudades grandes de Canadá, Calgary tiene un alto nivel de ingresos anuales per cápita o la mayoría de las veces
pues los ingresos anuales están por encima de ingresos anuales en otros lugares del país. Además de eso, Calgary atrae a profesionales calificados y familias por sus oportunidades laborales y por su calidad de vida. El mercado inmobiliario en Calgary es muy competitivo, está impulsado por la migración y por una altísima demanda de viviendas. Los precios siguen siendo más accesibles en comparación con ciudades como Toronto, Vancouver. Los segmentos de preconstrucción y nuevos desarrollos han ganado gran popularidad, están en auge entre inversionistas debido a que tienen incentivos muy atractivos y debido también a que Calgary está trayendo a muchísimos inversionistas de otros lugares de Canadá, como Toronto, por ejemplo, y como Vancouver, desde donde muchos inversionistas ya con experiencia, inversionistas estratégicos, inversionistas que ya saben lo que están buscando, pues vienen a Calgary porque saben que Calgary les sigue permitiendo comprar a precios muy accesibles y que tiene un mercado de rentabilidad bastante atractivo y que tiene un buen nivel de, digamos, las rentas están en un nivel que le permite al inversionista poder rentar su propiedad y que la propiedad se sostenga o se mantenga sola. Entonces, este punto de equilibrio ya no lo logran muy fácilmente los inversionistas en otras ciudades como Toronto o las adyacencias a Toronto o en ciudades como Vancouver, por supuesto, que incluso es más alto el mercado inmobiliario o el mercado de bienes raíces. Acceder es mucho más difícil que incluso en Ontario. Y entonces vienen a Calgary porque, por supuesto, aquí consiguen propiedades más económicas que pueden rentar muy bien. Una de las estrategias que se están utilizando muchísimo aquí en Calgary o que se está viendo mucho aquí en Calgary es que están construyendo propiedades con revenue suite, es decir, con una suite desarrollada en el basement que permite rentar esa propiedad y el punto de equilibrio se alcanza muy fácilmente e incluso queda un cash flow porque tienes dos, pues, los inversionistas pueden tener dos rentas en lugar de una sola y al sumar esas dos rentas, pues es mucho más de lo que necesita el inversionista pagar tanto en mortgage como en property tax y los gastos asociados a la propiedad y habiendo inclusive oportunidades de hasta $1,000, $800, $1,200 de cash flow mensual, de acuerdo a la oportunidad que se identifique y que se pueda aprovechar acá. Obviamente, como en todas las ciudades, pues es estratégico trabajar con un agente local que les pueda indicar en términos de revalorización qué ubicación es mejor que otra, etcétera, etcétera. Los segmentos, hay un aumento además de proyectos de apartamentos y townhouses en comunidades en expansión que son proyectos en preconstrucción a entrega a 3 años, a entrega a 2 años y medio, con lo cual el inversionista puede entrar incluso solamente con un 10%, puede ir ganando revalorización sobre esa inversión sin preocuparse por tener que rentar la propiedad hasta que, por supuesto, le entreguen la propiedad en posesión e incluso muchas de ellas tienen la oportunidad de hacer un assignment, que es un escape, una vía de escape del contrato, suponiendo si yo entro en un contrato de este tipo de preconstrucción y resulta que entro en un contrato de preconstrucción con entrega en el 2028, por ejemplo, puedo entrar solamente con el 10% del down payment. Los constructores en algunos casos ofrecen incentivos como renta garantizada por 2 o 3 años, manejo de la propiedad gratis por 2 o 3 años, condo fee gratis por 2 o 3 años, con lo cual cuando el inversionista entra con ese 10%, comienza ya, como están entrando en etapa cero o en etapa de preventa, perdón, en etapa de preconstrucción, en etapa cero, empieza a ganar la plusvalía o la revalorización que va haciendo el constructor y por lo tanto que el mismo constructor se encarga de ir haciendo obviamente aumentos escalonados sobre ese proyecto. Entonces cuando ya va a recibir la posesión, 2 meses antes el builder envía una carta donde dice les voy a entregar a tal fecha
y el inversionista puede decidir o tomar en posesión la propiedad y valerse de estas garantías o estos incentivos que el builder le ofreció al comienzo, los cuales son muy buenos en términos de que la propiedad puede rendir bastante bien sin ningún riesgo, porque el mismo builder se encarga de rentar la propiedad y de manejar la propiedad, o puede también decir, ¿sabes qué? No voy a tomar posesión de la propiedad, voy a ejercer mi derecho a hacer el assignment. Entonces, el assignment es que se busca un tercero que quiera comprar los derechos que este inversionista compró sobre la propiedad, y ese tercero entonces paga lo que el inversionista pagó. El inversionista recobra o recupera lo que pagó de inicial o de down payment, más la ganancia que haya ocurrido en ese tiempo de construcción del inmueble. Entonces, supongamos que un inmueble vale $400,000, yo entro con $40,000, al final de la construcción el inmueble vale $450,000, entonces yo, salvo algunos gastos que tengo que pagar al builder, como por ejemplo el derecho a ejercer el assignment cuesta en algunos casos $1,500, entonces pagando estos costos administrativos, digamos que son bastante mínimos, el inversionista recupera los $40,000 más la ganancia de $50,000, que fue la diferencia entre lo que el inversionista compró y el assignment que hizo para la venta final. Entonces, esto está recobrando bastante importancia aquí en Calgary, viniendo muchos inversionistas de otros lugares a comprar acá. De hecho, aquí hay un builder que todos sus proyectos los vende o los vendemos afuera, es decir, todos los proyectos los vendemos en ciudades distintas a Calgary, y cuando ya empiezan, ponen la primera piedra, empiezan el movimiento de tierra y empiezan la construcción, ese proyecto está 100% vendido, ¿ok? Entonces, eso está ocurriendo en Calgary, por eso comentaba que los inversionistas están buscando altos retornos en comunidades emergentes y que están ganando mucho auge todos estos proyectos de preconstrucción. Entonces, vamos a hablar un poquito del mercado de renta también. La demanda de propiedades en renta en Calgary es bastante alta debido a la llegada constante de nuevos residentes y trabajadores temporales. Los precios de alquiler han incrementado significativamente en los últimos años, con tasa de vacancia bastante bajos. Inversionistas buscan propiedades con altos retornos, como les decía, en comunidades emergentes y que estén cerca del downtown o cerca de universidades o de centros hospitalarios que tienen siempre muy alta demanda en temas de renta. Hay algunos builders, como les decía, que ofrecen pues esa renta garantizada y ese manejo profesional, y esto se ha vuelto un plus bien competitivo para atraer inquilinos también. ¿Cuáles son los beneficios de invertir en bienes raíces en Calgary? Calgary cuenta con una economía diversificada y muy resiliente, impulsada por industrias como la energía, la tecnología, el turismo y la agricultura. Su estabilidad económica se traduce en una creciente demanda de propiedades y un mercado inmobiliario muy competitivo. Las políticas fiscales de Alberta, y esto es bien importante resaltarlo, como por ejemplo la ausencia de impuesto provincial sobre la renta, hacen que sea una ciudad muy atractiva para inversionistas y por supuesto también para personas que miran a Calgary como una oportunidad para mudarse a Calgary, porque esto por supuesto abarata bastante el costo de vida, porque no tenemos impuesto provincial a la renta y tampoco tenemos impuesto provincial sobre bienes y servicios, con lo cual cuando tú compras una propiedad nueva, el builder no te carga dos impuestos de GST, solo te carga un solo impuesto, que es el impuesto federal del 5%. Calgary además tiene una combinación de oportunidades laborales muy atractivas, educación de muy alta calidad y espacios recreativos que hacen que más personas elijan mudarse aquí, aumentando la demanda, por supuesto, de vivienda, tanto para la compra como para la renta. Calgary atrae a inmigrantes, jóvenes profesionales y familias de todo el mundo, creando una demanda variada en tipos de vivienda. La mezcla demográfica fomenta, por supuesto, el desarrollo de comunidades diversas con necesidades de vivienda tanto para propietarios como para inquilinos.
La demanda en propiedades de renta sigue creciendo debido al aumento constante de la población y de los costos iniciales de compra para muchos nuevos residentes. Vamos a hablar un poco de, vamos a seguir por acá, vamos a hablar, bueno, ya hablamos de estabilidad y crecimiento económico, hablamos de alta calidad de vida, hablamos también de diversidad demográfica, porque, bueno, atrae muchísimas personas extranjeras también, jóvenes profesionales y familias de todo el mundo, personas que vienen a estudiar a Calgary, etcétera. Por lo cual, la población de Calgary, igual que el resto de Canadá, es muy, muy diversa. La demanda, vamos a hablar ahorita un poquito de las oportunidades de alquiler. La demanda de propiedades en renta sigue creciendo debido al aumento constante de la población. Los inversionistas pueden beneficiarse de rentas garantizadas y de bajos índices de vacancia en propiedades estratégicamente ubicadas. Vamos a hablar un poquito de del análisis del mercado inmobiliario y de la oportunidad de apreciación de las propiedades. En Calgary existe una alta demanda de vivienda, la migración constante y el crecimiento poblacional está impulsando una fuerte demanda de propiedades, especialmente en el segmento de alquiler y de viviendas asequibles. Incremento en los precios de las propiedades, aunque Calgary sigue siendo más asequible que Toronto o Vancouver, los precios han aumentado debido a la competencia entre compradores y la limitada oferta en algunas áreas. Proyectos de preconstrucción están en auge, como les mencioné, proyectos de preconstrucción con incentivos muy interesantes, bajo índice de vacancia en alquiler, es decir, en Calgary las casas se desocupan e inmediatamente, las personas, los inversionistas pueden volver a rentar sus propiedades con vacancias de verdad mínimas, muchísimas veces con periodos o promedios de vacancia de menos de un mes. ¿Ok? ¿Y cuál es la perspectiva? Pues hay una perspectiva positiva a largo plazo con la diversificación económica que está teniendo la ciudad desde hace 10 años y las iniciativas urbanas que están en curso, como por ejemplo la construcción de una nueva línea del ferrocarril, del tren, la construcción de un arena nuevo, otro complejo del BMO que también está bastante interesante, ampliación de redes y de vías de transporte, etcétera. Está teniendo también se está proyectando un crecimiento sostenido en el mercado inmobiliario, consolidándose como una excelente opción para inversión. Sobre todo si pensamos en que este año es muy probablemente año, o probablemente no, este año es año electoral en Canadá, y si hay un cambio de gobierno, las cosas que vienen para la provincia de Alberta son muy positivas debido a que van a retomar muchos proyectos de la industria energética, del oil and gas, que han estado engavetados en este último gobierno desde hace unos 9 años exactamente. Entonces, gracias a esto, se espera que en Calgary o en Alberta en general, el impacto de estos proyectos sea muy positivo para la economía de la provincia y, por supuesto, esto va a impactar directamente el mercado inmobiliario, con lo cual es muy buen momento para invertir antes de que eso ocurra, para tener la oportunidad de ganar revalorización, la revalorización normal que va a ocurrir en el mercado, que ya viene siendo una tendencia en los últimos 3 años, pero que con estos cambios que les acabo de mencionar, pues se espera que aún más los inmuebles se sigan incrementando en la ciudad. Con lo cual, una persona que entre en este momento, pues se va a ganar esa revalorización o esa plusvalía. Vamos a hablar ahora, bueno, esta fue la migración, solo para que le echen un vistazo, esta fue la migración interprovincial que hubo hacia Alberta solamente durante los años 2022-2023, aún no he podido ubicar la estadística del 2024, pero hubo más de 70,000 personas llegando desde fuera de Canadá, y estas personas que están aquí, 18,000 desde Ontario, 6,000, casi 7,000 desde BC, desde Manitoba, 4,000 personas más, etcétera, etcétera, ¿no? Principalmente desde Ontario y desde BC, y desde la migración internacional, pues hemos recibido muchas personas nuevas. Este es un cuadro que habla someramente de cómo son
las diferencias en precio, cómo han sido en los últimos años, en el 2014, en el 2019 y en el 2000 hasta el 2022. Es exactamente esto, pero hoy en día, por ejemplo, Calgary está ubicada alrededor de este rango, está aproximadamente en $585,000, con lo cual aún más se ha incrementado de valor entre el 2022 y el 2024, ganando cerca del 10% o exactamente aproximadamente un 8% en promedio anual de revalorización. Ahora, se preguntarán por qué Calgary es diferente. Bueno, porque Calgary y Edmonton, o porque Alberta es diferente, porque Calgary y Edmonton, cuando la crisis energética en el año, la crisis petrolera en el año 2014, que obviamente impactó fuertemente la economía porque bajaron los precios del petróleo, cerraron muchas industrias o muchas empresas en el sector. El mercado inmobiliario de Calgary sufrió un revés, igual que el de Edmonton, y resulta que el gobierno de Alberta y los gobiernos locales de Edmonton y Calgary hicieron unos planes estratégicos bastante ambiciosos en cuanto a la necesidad de diversificar la economía. Y esos planes o programas se han venido cumpliendo de manera sostenida durante los últimos 10, 11 años, con lo cual hoy por hoy contamos con una economía mucho más diversificada, dando incentivos de taxes, incentivos tributarios a empresas de tecnología, de servicios, otros sectores que han venido a la ciudad a diversificar o a la provincia a diversificar la economía. Y esto obviamente ha tenido un impacto también en la economía de Alberta, que se ve nuevamente reflejado desde hace unos 3 años para acá en el tema inmobiliario. Y por supuesto también ha favorecido muchísimo que el hecho de dos cosas, el hecho de que en otras ciudades se hayan disparado las propiedades como se dispararon en cuanto a precio, y también toda la gente que se está viniendo por un tema de costo de vida, por un tema impositivo, etcétera, ha venido a Alberta. Todo eso ha incrementado la demanda acá, entonces ha ganado valor o ha ganado precio, se han recuperado los precios. Entonces, ¿por qué Alberta y es diferente a otras provincias? Por lo que les acabo de explicar. Entonces hubo un gap de unos 4 años en donde los precios aquí no se fueron incrementando, 4 o 5 años, donde los precios aquí estuvieron bastante estables. Incluso en el 2014 o 2014-2015 retrocedieron un poco y luego empezaron a incrementarse otra vez, pero en menor proporción que en otras ciudades. Y entonces se abrió una brecha o un gap bien interesante, bien grande, entre lo que es el Gran Vancouver y lo que es el Gran Toronto y la ciudad de Calgary, y más aún con la ciudad de Edmonton. Entonces, por eso acá son tan diferentes los precios, pero obviamente hay mucha oportunidad para inversionistas, como les acabo de mencionar, y mucha gente pues viniendo aquí, y eso dicen que Calgary es el próximo Vancouver de Canadá por la misma afluencia de personas que están viniendo a invertir. En la mayoría de los proyectos que se construyen acá, es casi el 70% de proyectos nuevos los están adquiriendo personas que lo hacen con fines de inversión. Y eso nos habla pues de migración de capitales desde otras provincias para acá también, desde otras provincias para acá. Entonces, bueno, ya el comparativo aquí lo ven como más revelador de los precios, tanto en Vancouver como en Calgary como en Toronto. Ven, por ejemplo, una casa detached en Calgary aproximadamente, hoy por hoy está en como unos $750,000. Toronto está en $1,800,000. En Vancouver, $2,100,000, una casa detached en promedio. Obviamente, pues hay variaciones de acuerdo a la ubicación. Semi-detached, ese es el average. Townhouses y condos y apartamentos también. Entonces vemos que en comparación con Toronto estamos hablando de un poco menos de la mitad del precio, y en comparación con Vancouver hablamos casi de un tercio del precio en algunos casos. ¿Cuáles son, qué estrategias, qué tenemos que tener en cuenta al invertir en bienes raíces? Por supuesto, en primer lugar, tenemos que buscar oportunidades o buscar, sí, oportunidades de inversión donde podamos maximizar
o podamos ser eficientes a la hora de la entrada al mercado, es decir, de los costos de adquisición de esas propiedades. Otro factor que hay que tomar muy en cuenta es obviamente los ingresos por alquiler que potencialmente puede tener esa propiedad. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta y que mucha gente se olvida de esto, y esto hace parte de los análisis que nosotros hacemos cuando vamos a, ya luego que escogemos con el inversionista cuáles son las propiedades o las ubicaciones de las propiedades que más les interesa, hacemos un análisis ya más exhaustivo, escogemos ya, como decir, las primeras tres opciones y hacemos un análisis más exhaustivo sobre los gastos operativos en los cuales esa propiedad puede incurrir, haciendo un análisis bastante profundo. No solamente nos quedamos con el hecho de decir, bueno, va a pagar tanto de mortgage y eso se cubre con el alquiler, no. El pago del mortgage, la gestión de la propiedad, los gastos de mantenimiento de la propiedad, si se considera que esa propiedad puede incurrir, y de acuerdo a la edad de la propiedad, también se calcula eso con un porcentaje diferente. Costos por rentar la propiedad cada vez que quede vacante, el seguro de la propiedad, los property taxes, todo eso es lo que nosotros llamamos gastos operativos, no solamente el tema del mortgage. Luego tenemos que tomar en cuenta las vacancias y la tasa de ocupación, por eso les hablo tanto del mercado de renta. También tenemos que tomar en cuenta, obviamente, los flujos de efectivo, o sea, si yo realmente voy a tener un cash flow sobre eso y si yo estoy contenta con eso o no. Hay personas que dicen, mira, realmente mi interés es, pues si queda algún cash flow, queda cash flow, pero en lugar de invertir en una ubicación que tal vez no, o sea, que tal vez me ofrezca un buen cash flow, pero que la proyección de revalorización no sea tan interesante por su ubicación, y por eso estoy entrando con un costo de inversión más bajo. Quizás yo puedo entrar con un costo de inversión un poco más alto en una mejor ubicación donde haya un potencial de revalorización más alto, y yo prefiero priorizar la revalorización en lugar del cash flow mensual. Entonces, para todo esto, cada vez que trabajamos con un inversionista, nosotros corremos a detalle todos los números y le decimos al inversionista, estas son todas tus partidas de los gastos operativos. Esta propiedad te puede ofrecer un cash flow de tanto, puede ofrecer una revalorización de tanto, de acuerdo a la ubicación, y esta propiedad igual, y de acuerdo a ese análisis, a veces los clientes dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero que no me quede mucho mensualmente, pero prefiero optar por algo que se revalorice porque mi estrategia de inversión es más a largo plazo, no tanto a corto plazo. Entonces, ya todo eso se define con el cliente para entender lo que el cliente está buscando y obviamente poder definir la mejor estrategia, no solamente para la inversión actual, sino también a lo largo del tiempo, porque se supone que el que esté invirtiendo en bienes raíces está buscando no invertir solamente una vez, sino poder seguir invirtiendo, poder hacer estrategias como, por ejemplo, poder retirar retirar el equity o el capital ya que yo he amortizado en una propiedad, poder aprovechar ese equity y refinanciar esa propiedad y que se continúe pagando, pero entonces agarrar ese equity e invertir en otra propiedad. Entonces, las estrategias que se definen pueden ser definidas digamos, no solamente para comprar una propiedad, sino, bueno, esta propiedad, pero dentro de 2 años, si tú haces esto, esto y esto, puedes, en ese momento, 2, 3 años, puedes quizás retirar tu equity y reinvertir en otra. Porque, como les decía, lo que generalmente busca el inversionista no es solamente comprar una propiedad, sino poder ir diversificando su portafolio e ir haciéndose de una serie de inversiones que a la larga le permitan pues cumplir con ciertos objetivos de vida, bien sea el retiro, bien sea asegurar el patrimonio o el futuro de sus hijos. Entonces, de acuerdo a esa estrategia y a cuánto le falte a la persona, por ejemplo, para retirarse, o si es para el tema de asegurar la universidad de los hijos, por ejemplo, de acuerdo al tiempo, también se pueden definir diferentes estrategias para para poder recomendarle al cliente qué hacer y qué es lo que más le conviene, por supuesto. Entonces, vamos a hablar de algunas estrategias de bienes raíces
Podemos hablar de inversiones a corto plazo y de inversiones a largo plazo, que es lo que les estoy diciendo. Podemos hablar de hacer un comparativo. Hay personas que, por ejemplo, dicen, mira, yo prefiero la estrategia de comprar y mantener por un tiempo considerable que me permita ganar un equity considerable en cada propiedad o en cada inversión, versus la estrategia de comprar y vender. Por ejemplo, la estrategia que les mencionaba de entrar en una preconstrucción dando solamente el 10% y ganar una revalorización y a la vuelta de 2 o 3 años vender y ya recuperar parte de la inversión, hace parte de esta estrategia de comprar y vender. Es decir, hay inversionistas que me dicen, yo no tengo interés en estar lidiando o gestionando inquilinos, trabajando con inquilinos o corriendo el riesgo de vacancia de propiedades. Yo prefiero invertir, que ese dinero me produzca un rendimiento a la vuelta de 2 o 3 años, agarrar ese rendimiento, volver a invertir en una preconstrucción y así pues eso. Hay personas que me dicen, mira, voy a apuntar a comprar, a vender en un año o año y medio, me voy a ganar quizás un 8%, un 7%, un 10% en revalorización y eso es. No tengo expectativa de que comprar una propiedad a largo plazo para que la propiedad se vaya pagando sola y hacerme de esa propiedad para la universidad de mi hijo o para el retiro, ¿no? Como les decía. Entonces depende siempre de cuál es la estrategia o, perdón, cuáles son los objetivos que tiene el inversionista. Nosotros le ayudamos a definir cuál es la estrategia que mejor le conviene. Como también hay otros inversionistas que ya vienen muy claros en qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer y por supuesto también allí pues los ayudamos y los acompañamos en todo lo que es el proceso de compra y también pues adelantándole o dándoles opiniones de lo que consideramos que es específicamente el mercado, por nuestra experiencia pues en los distintos mercados que nosotros atendemos. Ok, permítanme un segundito. Bien, es importante dentro de la estrategia de inversión establecer el elemento o la estrategia de diversificar geográficamente. ¿Por qué? Porque apuntarle a un solo mercado depende, ponemos los huevos en una sola canasta. Es decir, si una persona, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, en el año 2014 tenía una propiedad acá en Calgary y otra propiedad en Toronto, lo que se dejó de ganar aquí, porque el mercado retrocedió y después se estabilizó, lo que dejó de ganar aquí se lo ganó en Toronto, ¿ok? O si, por ejemplo, a lo mejor en Toronto no estoy percibiendo mucho cash flow en una propiedad porque definitivamente ya lo que recibo por la renta no me alcanza para cubrir los gastos operativos de la propiedad. A lo mejor tengo otra en Calgary donde tengo un cash flow interesante, entonces con lo que el cash flow de aquí yo tapo digamos, tapo la necesidad del cash flow que tengo en otro lado o el hueco que tengo en otro lado porque no me está dando aquella propiedad la inversión, el rendimiento que yo estoy esperando. Entonces, al diversificar geográficamente, nos sirve tanto como una estrategia a largo plazo de revalorización, como también en lo que es lo que me está entrando, los gastos operativos y el cash flow que me está quedando. Al diversificar, yo diversifico el riesgo, o sea, yo disperso el riesgo entre diferentes opciones o variables. También es interesante la diversificación por tipo de propiedad, porque obviamente también la tasa de vacancia pudiera variar ligeramente entre si yo tengo una propiedad de una sola habitación, si yo tengo una propiedad de 2 habitaciones, un apartamento, estoy hablando en el primer caso, en los 2 primeros casos de condo, o si yo tengo un townhouse de 2 o 3 habitaciones, o si tengo una casa detached o una semi-detached. Entonces, las vacancias pudieran diferir y pudieran ser distintas en cada tipo de propiedad. Hay personas, por ejemplo, que tienen una propiedad de una habitación, la tienen en Airbnb, por ejemplo, con la estrategia de renta de short term, y prefieren tener otra con renta tradicional, con lo cual, pues también
diversifican y también reducen pues el tema de los riesgos. El tema de diversificar y de tener buenas estrategias de inversión en bienes raíces, por supuesto, es minimizar los riesgos de la inversión. ¿Ok? Siempre que, por supuesto, la inversión en bienes raíces es una de las inversiones más seguras que existen, pues siempre, al igual que cualquier otra inversión, conlleva algunos riesgos que es importante pues tener presentes para poder mitigar a través de buenas estrategias, por supuesto. También pues el tamaño y el alcance de, digamos, el tamaño del capital que se quiere invertir, el alcance de la inversión que se quiere hacer, también es importante poder revisarlo. También tener muy presente, como les he dicho desde hace un ratico, los objetivos y el horizonte de inversión. O sea, ¿cuáles son mis objetivos y el horizonte en cuanto a si es una inversión a corto plazo, a mediano plazo o a más largo plazo? También, ¿cuáles son esos? Hay que hacer, pues, por supuesto, esos análisis del mercado y de la gestión del riesgo en los que nosotros les acompañamos y que yo les vengo mencionando. ¿Cuál es el proceso y la línea de compra para comprar? Voy aquí a ser bastante breve en aras de poder terminar en tiempo esta presentación. Sin embargo, pues quedo completamente a la orden a ustedes que están en sala en este momento o a cualquier otra persona de las casi 50 personas que se inscribieron. Lamentablemente, pues a veces nos inscribimos más con la estrategia de que nos llegue la información grabada que con la debida intención de asistir a la información, perdiéndonos muchas veces de la oportunidad que van a tener ustedes ahora de poder hacer preguntas que tengan o inquietudes que tengan sobre todos los particulares o la materia o la información que estamos dando. ¿Cuál es el proceso y la línea de tiempo para comprar? Bueno, lo primero es poder consultar con un mortgage broker, con un especialista de hipotecas. Yo puedo recomendarles a algunas personas con las cuales trabajo frecuentemente o mis clientes trabajan frecuentemente. O el cliente también puede decir, ¿sabes qué? Yo tengo mi mortgage broker y perfecto. Pero lo primerito que tenemos que hacer es entender cómo estamos financieramente. ¿Cuál es nuestra capacidad de endeudamiento? ¿Cuánto down payment necesito? Si ya tengo el down payment para comprar. Y en función de eso, entonces decir, bueno, este es mi esquema o este es mi presupuesto. Y en función de eso ya entrar a conversar conmigo o con el agente asignado del equipo, por supuesto, donde podamos entender qué es lo que la persona está buscando en términos de inversión. O sea, por supuesto, también atendemos personas que quieren comprar las propiedades para vivirlas, pero como les digo, nos especializamos en el tema de inversionistas. Entonces, bueno, ¿qué objetivo estás buscando? ¿Cuál es tu horizonte de inversión? ¿Cuál sería tu expectativa? ¿Cuál sería tu plan a corto, mediano y largo plazo con esta inversión que se quiere lograr? ¿Cuál es tu capital? ¿Cuánto capacidad de endeudamiento tienes? ¿Por cuánto te pueden aprobar un mortgage? ¿Tienes el down payment? ¿No lo tienes? Etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros empezamos a hacer un trabajo con el tema de la búsqueda de oportunidades exclusivas, muchas veces con builders, gracias a que pues vendemos bastante con los builders, porque como les digo, los inversionistas muchas veces se orientan hacia propiedades nuevas. Los builders en particular, pues me llaman permanentemente, me envían los correos, me envían la información de esas oportunidades exclusivas o comunidades nuevas en expansión, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a esa información que nosotros manejamos y obviamente a lo que está en el MLS, también pues buscamos cuáles son esas oportunidades, hacemos reuniones por Zoom, primero que nada, con el inversionista, por lo cual no importa si la persona está fuera de la ciudad, porque nosotros hacemos una atención por Zoom, allí analizamos, primero nos damos a la tarea, por supuesto, de ir a las propiedades, de revisar cada una, de hacer videollamada con el cliente, de hacer video en cada propiedad y luego en esos Zoom analizamos eso con el cliente en línea, si el cliente está fuera de la ciudad, y vemos cada una de las oportunidades
y cuáles son las que más cumplen con eso que el cliente está buscando y con las recomendaciones nuestras que el cliente pues ya haya recibido y esté, digamos, conforme con esas recomendaciones o esté de acuerdo con esas recomendaciones que nosotros le hemos dado. Entonces hacemos ese análisis, ya allí pues el proceso de compra es el proceso normal que se hace en Canadá, se coloca una oferta, se colocan condiciones de financiamiento, de inspección, de condominio, revisión de condominio, si fuera el caso. Nosotros nos encargamos de conectarlos con los profesionales acá que hacen tanto la revisión de documentos como la inspección, como por supuesto el mortgage broker se va a encargar de la parte de financiamiento. Y una vez que nosotros satisfacemos todas esas condiciones, simplemente nosotros retiramos las condiciones, ya el negocio allí en ese momento queda firme, nosotros lo conectamos con el abogado. Nosotros también contamos aquí en la ciudad y en otras partes de Canadá también, por supuesto, con abogados, inspectores que hablan español. Muchos de nuestros clientes, el 70% de nuestros clientes son clientes hispanos. Entonces, hacemos esa conexión con el abogado para toda la parte de lo que es el traspaso y el registro pues, de la propiedad y el cierre o el closing de la transacción. Entonces, pues, los acompañamos en cada paso del camino sin ningún tema digamos, tratando de hacer siempre pues el proceso lo más suave posible, lo más tranquilo posible. Y esa conexión por el equipo que tenemos, esa conexión que se logra entre el mortgage broker, el realtor, el inspector, el del documento, el de la revisión de los documentos de condominio, el abogado que cierra el closing cuando son builder con el builder, eso hace que sea mucho más relajado el proceso para el comprador, porque el comprador no está en la mitad del proceso. Imagínense, a veces el comprador tiene su mortgage broker y tiene su inspector, entonces el comprador está en la mitad, porque si yo necesito algo del inspector, yo tengo que preguntarle al cliente para que el cliente se comunique con el inspector, o entonces siempre el cliente está en la mitad y eso a veces hace un poco más ocupado el proceso para el inversionista. Por eso nosotros recomendamos siempre, pues, damos recomendaciones de varios profesionales con los que frecuentemente trabajamos para ayudar a que ese proceso sea mucho más suave y sea el proceso idóneo para el comprador. Lo primero, pues, encontrar el agente de real estate correcto. Hay que investigar, contratar a un agente que tenga una probada reputación en el mercado, que sea reconocido en el mercado, que sea referente en el mercado por su conocimiento en el área específica. Otra cosa importante es la especialización de la gente. La mayoría de los agentes pues se quedan en ser un commodity, es decir, en ofrecer lo mismo a todo el mundo. Igual atienden a un comprador que a un vendedor, que a una persona que quiera hacer flipping, que a un inversionista. Y realmente a nosotros la experiencia nos ha enseñado que la especialización es muy importante, porque si nosotros estamos enfocados en brindar cada día un servicio más integral, un servicio más completo a esos clientes y a entender qué es lo que ese cliente inversionista está buscando, pues es muchísimo mejor para el inversionista. Entonces, aunque atendemos a otros clientes que no son, como les decía, solamente están buscando invertir, sí nos especializamos en poder estudiar, aprender, conocer todo este tema de la inversión, que es un mundo, aunque la transacción sea la misma, comprar una propiedad para vivirla que comprar una propiedad para inversión, todo lo que hay detrás del proceso es diferente, porque son otras cosas las que miramos como cuando andamos en la calle o cuando andamos buscando para un cliente inversionista una propiedad. El ideal de propiedad para ese cliente es muchas veces muy distinto al ideal de propiedad para el que está comprando para vivir la propiedad. El que está comprando para vivir la propiedad generalmente lo hace desde sus deseos, desde sus necesidades y no mirando la inversión. Aunque nosotros, por supuesto, a estos clientes también los asesoramos siempre con los lentes del inversionista puesto, siempre ayudándolos a mirar que no solamente están comprando la propiedad que necesitan o desean, sino que también están haciendo quizás una de las mayores
inversiones de su vida. Sin embargo, pues puede ser distinto, puede ser no, es distinto lo que se busca en un caso y en el otro. Entonces, buscar como les decía, al realtor o el equipo de realtors, que también esto es una ventaja, al trabajar en equipo no nos quedamos con la visión de un solo asesor, sino que estamos uniendo diferentes perspectivas, porque a lo mejor lo que yo veo, otro asesor no lo está viendo, lo que ese otro asesor está viendo, a lo mejor yo no lo estoy observando, entonces siempre tener como esa múltiple mirada es interesante, pero además de eso, pues también el hecho de la especialización del realtor que los acompañe también es importante. Entonces, por eso les digo acá, es importante la experiencia y el conocimiento especializado, es importante el acceso a información y a oportunidades exclusivas, es importante el networking, la red de contactos, es importante también la negociación y la representación que uno es capaz de hacer con el cliente, las habilidades de negociación que uno tiene para conseguir buenos tratos para el cliente, un agente que le ahorre tiempo y esfuerzo y por supuesto toda la parte que ya les comenté de ese asesoramiento legal y ese asesoramiento financiero. Mi background, yo soy abogado en mi país, con lo cual haciendo un buen disclosure aquí, no quiere decir que yo sea abogado ni especialista aquí, pero sí puedo decir con propiedad que el hecho de ser abogado en mi país me da un background interesante a la hora de estar dos pasos más adelante durante la transacción, cuidando de esos aspectos legales que pudieran entorpecer la transacción o que pudieran perjudicar al comprador o al inversionista, porque obviamente no me puedo quitar esos lentes que ya traigo pues incorporados de la parte legal o como abogado. Entonces, creo que también tanto en las skills de negociación como en esta parte de asesoramiento legal, el hecho de tener ese background en derecho y de ser abogado, pues también me da, y la experiencia me ha dicho que es así, me da un plus interesante a la hora de acompañar a un cliente en todos estos procesos. Estos son algunos de mis clientes con algunos de los testimonios. En el caso de Silvia, fue un cliente que atendí para vender una propiedad. En el caso de Keiner, un cliente que atendí para comprar una propiedad para vivirla aquí en la ciudad. Y en el caso de Gustavo, es una persona que vive en Ontario, cerca de Toronto. Ahorita no recuerdo exactamente en qué ciudad es, pero también no conocía la ciudad y pues vivimos juntos ese proceso de encontrar una propiedad de inversión para ellos, ¿no? Entonces, aquí están tres de mis clientes, tengo muchísimos más, ustedes pueden entrar a mi cuenta en Google, la cuenta de mi negocio, María también de Realty, allí pueden encontrar muchos testimonios de mis clientes. Estos son mis datos de contacto, tanto mi teléfono como mi correo electrónico, como mi Instagram y también mi página web. ¿Okay? Entonces, en este momento, yo voy a dejar de compartir pantalla. Voy a ya a abrir el chat. Yo creo que de hecho está abierto. No he cerrado micrófonos de nadie. Ustedes con libertad, si tienen alguna pregunta, pueden abrir el chat y pueden hacer algunas preguntas específicas que tengan o también pueden comentar en el chat pues cualquier cosa que necesiten preguntar relacionada con, por supuesto, con lo que acabamos de conversar. Vamos a ver. No hay ninguna pregunta, ningún comentario. Hasta ahorita, mirando acá. Hello. Tobías. Hola, Tobías, ¿cómo Oh, estás? Por fin, español, español. hemos hablado varias veces por Sí, teléfono. Ahora te veo la cara por acá con la pantalla. ¿Cómo estás? Bienvenido. bien, Cuéntame. bien, bien. Bueno, me gustó mucho, aunque llegué tarde porque venía del hospital con el niño. Eh, la pregunta es, tú hablaste bastante de casas, de duplexes. ¿Hay algo parecido así para multiplex? Es decir, cuatro, cinco, seis. Sí, sí hay, siempre hay propiedades. Ahorita lo más recomendable son fourplex,
porque si una persona invierte en un fourplex, por ejemplo, puede invertir con el 5%, siempre y cuando pueda vivir esa propiedad, pueda tener algún familiar que vaya a vivir la propiedad o pueda alegar que trabaja remotamente y se va a mudar a la ciudad donde va a comprar la propiedad. Ahí puede dar el 5%, con lo cual viviendo una propiedad puede rentar las otras 3 y entonces tiene una ayuda bien interesante para el tema del pago del mortgage. Esa es una estrategia que se está usando bastante. De hecho, hay un programa, le puedes preguntar a Lucas, que yo te puse en contacto con Lucas. Hay un programa específico que salió hace poco para inversionistas, se llama MLI, si no estoy mal, para inversionistas en multiplex, para fourplex o triplex, para invertir bajo esta figura que te acabo de comentar. Ah, está bien, está bien. De paso te digo, hoy sí ya le voy a mandar los papeles a Lucas que no había. Ok, ok, está muy bien, perfecto. Muchas gracias. A ver, ¿quién más? ¿Alguna otra persona tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario? Bien, parece que no. Entonces, pues aquí quedo a la orden. En los próximos días, específicamente mañana, voy a estar haciendo llamadas a las personas con las que no he conversado todavía para entender pues si hay cosas particulares en las que yo pueda ayudarles, colaborarles. Y esta grabación les va a llegar también por correo, en el caso tuyo, Tobías, para que la puedas ver completa y en el caso de que la quieran compartir con alguna otra persona pues también les va a llegar completa toda la grabación. Muchísimas gracias, que pasen una feliz noche. Gracias por su tiempo, por haber asistido. De verdad, encantada de poder brindar información de valor, ojalá para todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por la presentación. Bye, bye. Bye.